Shalom, bendiciones para todos los que se conectan. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de un mensaje muy corto, pero muy determinante. ¿Y cuál es, o se trata de cuál es nuestra función? ¿O en qué debemos nosotros enfocar tanto nuestro tiempo como nuestros dones? Es algo sumamente corto, pero algo que nunca puedes olvidar y que siempre debes de tener este consejo en tu mente. Vamos a ubicarnos en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 7 en adelante. Y dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio físico para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas para la vida presente y para la venidera. Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, porque para esto mismo trabajamos arduamente y luchamos, pues esperamos en el Elohim viviente, quien es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Escucha esto: estas cosas manda y enseña. Nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura pública, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que está en ti, que se te ha puesto por medio o se te ha dado por medio de profecía, con la imposición de las manos del concilio de ancianos. Dedícate a estas cosas, ocúpate en ellas para que tu progreso sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Entonces, en este verso o en estos versos realmente vemos varias claves importantes de cómo nosotros como discípulos de Yahshua debemos llevar nuestra vida. Porque evidentemente, aunque la salvación no es por obra, nosotros tenemos un trabajo fundamental que hacer, y es llevar la predicación, llevar esta buena noticia a toda criatura, hacer ese trabajo de evangelista. Independientemente de todos los talentos, de todos los dones que tú tengas, este es un trabajo fundamental que debes hacer, y en función de esta responsabilidad que tenemos todos como creyentes, pues nos unimos en una misma cualidad o en un mismo punto en común, que es cómo debemos vivir todos nosotros. Lo primero es que nosotros tenemos que desechar todos aquellos cuentos, todas aquellas fábulas, todas aquellas cosas que están de más dentro de nuestra fe. Nosotros debemos ejercitarnos en la misericordia, en la piedad, en la mansedumbre, en las buenas obras. En eso debemos ejercitarnos, porque de eso está lleno, ¿verdad?, toda la palabra con respecto a qué cosas debemos hacer. Evidentemente el ejercicio físico es muy bueno, pero hay personas que solamente se basan en eso, solamente se enfocan en la parte externa, pero debemos trabajar necesariamente la piedad, hacer el bien. ¿Por qué? Porque primero con eso canalizamos nuestro corazón a que esté por el camino correcto, a que esté teniendo los sentimientos correctos, a enderezarlo, a obligarlo, a mantenerlo sujeto. Y pues también porque de alguna u otra manera nosotros estamos bendecidos para bendecir a otros, y eso es fundamental. Además que debemos tomar en cuenta que toda la palabra es digna, toda la palabra es fiel y verdadera, y que no debemos dudar del hecho de predicarla, del hecho de llevarla, porque realmente esa es nuestra función. Para ella, o sea, para llevar esta palabra que nosotros vivimos. Por eso Pablo le dice a Timoteo: para esto mismo nosotros trabajamos, luchamos. O sea, nosotros debemos verdaderamente esforzarnos, trabajar por llevar esta palabra a todos los hombres. ¿Por qué? Porque esta palabra trae salvación. ¿Por qué? Porque esta palabra es poder de Elohim.
Entonces nosotros tenemos ese poder y tenemos que compartirlo. Tenemos que impactar a aquellos corazones con ese poder tan grande que es la Torá. Entonces es un trabajo arduo, es un trabajo que todos tenemos que hacer. Y todas las cosas que la Torá dice, todas las cosas que la palabra expresa, es lo que nosotros debemos enseñar y mandar a hacer, ¿verdad? Y algo muy importante, no nos podemos creer menos, tampoco más. Nadie se ponga más estima de sí mismo. Pero si tú eres una persona joven o si eres una persona vieja, en principio no permitas que nadie tenga en poco tu juventud, pero tampoco que nadie tenga en poco tu ancianidad. Porque tengas la edad que tengas, eres un alma viviente que está rectificando su vida y está ayudando a rectificar a otros también. Entonces, que nadie tenga en poco quien tú eres. Simplemente tú tienes que dar ejemplo a los creyentes en varios aspectos, tanto en el hecho de que cumples la palabra, en tu conducta, que tiene que ser coherente con lo que predicas, en tu verdadero amor hacia tu prójimo y hacia Elohim, en tu fe, en esa emuná obediente que debes tener, y en tu pureza, en esos pasos de santidad que tú llevas, en guardar tu pie de no resbalar. Entonces es bastante importante que para que nadie te tome en burla, para que nadie te tenga en poco, o sea que seas joven, o sea que seas viejo, es que tú seas una persona de testimonio, una persona de respeto, que es lo que poco se ve últimamente, porque la mayoría de las personas siempre tiene algo que decir de algún creyente. ¿Por qué? Porque no cuidan su testimonio, porque realmente predican algo que no practican. Tú no. Tú, para que no estés en la boca de nadie y para que realmente tu predicación impacte, que lo que tú hagas impacte, tenga efecto, tanto en el mundo espiritual como en el mundo natural, es porque tú tienes que vivir siendo ejemplo para los creyentes y para los no creyentes. Recordar siempre que somos cartas leídas ante el mundo y que debemos comportarnos como tal, tanto para el mundo como para nuestro Padre, que es el principal, que nos debe importar que nos mire con ojos de aprobación y de agrado. Entonces, debes vivir conforme a una vida digna, una vida plena, siendo ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Además de esto, que es tu forma de vivir, tú debes ocuparte en algo diariamente. ¿Por qué? Porque esta es la columna vertebral del todo creyente. La fe viene por el oír y es el oír la palabra. Entonces tú debes ocuparte en la lectura diaria de la palabra. Tú tienes que practicar, aunque sea 1 hora diaria, de lectura de las Escrituras. Es necesario. Porque ¿cómo va a venir la fe? ¿Cómo vas a conocer al Padre? ¿Cómo vas a tener palabra para dar? ¿Cómo vas a entender? ¿Cómo vas a hilar una profecía con otra si no le dedicas tiempo a las Escrituras? Si solamente te vas directamente a un salmo, te vas directamente a Proverbios, que son los libros más leídos porque son, vamos a decir de alguna manera, sencillos, entre comillas, pero que también ellos tienen una gran riqueza espiritual y sobre todo profética. Pero esa parte no la ve la gente, entonces lo lleva por el punto de vista más básico. Entonces no te puedes ir solamente por ahí, por lo conocido, sino que tienes que entrar en aguas profundas, tienes que ir verdaderamente practicando y leyendo las Escrituras. Actualmente hay muchísimos ejemplos de planes de lecturas bíblicas de 1 año, de 6 meses, donde tú puedes empezar a estudiar así. Y también hay Biblias que vienen ya con el plan puesto. Entonces trata de invertir en algo así, si es que no te estimula leerla normalmente de forma corrida, sin tener una guía. Entonces cómprate una Biblia, que se llaman Biblias en 1 año, o Biblias que tienen devocionales, porque es importante que tú aprendas que debes, o sea, que tú empieces a practicar y que entiendas, internalices que necesitas tener
una ocupación en la lectura de la palabra. Y una vez que tú tienes esa lectura personal, no solamente que te van a llegar temas, no solamente que vas a hacer todo esto, sino que también debes leer las escrituras públicamente. Esto que estoy haciendo hoy contigo y lo que hago siempre, leerte las escrituras para que tú comprendas, para que tu fe se active. Porque mucho yo puedo hablarte, mucho yo puedo decirte con mis palabras las cosas, pero la fe no va a venir tanto por lo que yo pueda decirte humanamente, sino por lo que está escrito en la palabra. Y por eso es necesario leerla, exponerla públicamente. También debes ocuparte en otra parte, que es la exhortación, el corregir, el invitar a la persona a un cambio, el llevar a la persona a un punto donde entienda su necesidad del Padre, a que debe corregir sus errores, a que debe afirmarse en el camino, a que debe ir por más. Ese es tu trabajo, esa es tu función. No se trata de ser un motivador, ojo con esto. Se trata de enseñarle las escrituras de tal manera que lo exhortes y le hagas entender que su condición tiene que trascender, que no se puede quedar en el mismo punto donde empezó, sino que hay un camino extensamente largo que debe recorrer y que debe saber elegir cuál camino tomar, que hay uno ancho, que hay uno angosto y que es preferible que tome el angosto porque lleva la vida. Pero ese creyente también debe verte a ti caminando por esa misma senda. Entonces es importante también que te ocupes en la exhortación, pero también en la enseñanza. ¿En la enseñanza de qué? De las escrituras, en la enseñanza de los mandamientos. Que no solamente sea que tú corrijas y corrijas, sino que tú puedas enseñar a las personas cuáles son los mandamientos, qué representan esos mandamientos, por qué debemos guardarlos. Esas son las enseñanzas fundamentales que debes enseñar. Y evidentemente, pues toda la escritura, ¿verdad? Entonces, debes enfocarte en esas tres cosas: lectura de la palabra, exhortación y enseñanza. Muy importante. Ahora bien, fíjate que estamos hilando todas las cosas. Y primeramente tener la palabra como lo principal. Segundo, tú vivir siendo un ejemplo para los creyentes. Ahora, ocupar tu tiempo en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Muchas veces cuando llegamos a este punto del camino, descuidamos el don que tenemos dentro. Nos ponemos tan mecánicos que descuidamos lo que el Padre nos ha depositado. A muchos a través de profecía, a muchos a través de imposición de manos, a muchos a través de un sueño, a muchos a través se le ha revelado por la palabra. Como sea que sea, o que tú no sepas cuál es tu don, tú tienes un don o muchos dones y los debes descubrir. Y si ya los descubriste, no los descuides. Si tú tienes el don de sanidad, si tú tienes el don de discernimiento de espíritu, si tú tienes el don de profecía, unifica todo esto para hacer tu tarea de lectura, exhortación y enseñanza. No lo dejes a un lado. No te pongas como en el mundo cristiano que se hacía campañas de milagros solamente para que ese día fuesen puras sanidades. No, los dones van en conjunto con nuestra ocupación, con el hecho de la exhortación, la enseñanza y la lectura. Entonces debes aprender a incluir tu don, no descuidarlo, sino incluirlo dentro de tu tarea y dentro de tu diario vivir. Esas son tus herramientas. Los dones son tus herramientas para tu poder avanzar y poder vivir. Vamos a decir que los dones son esa chispa que le va a dar como que el plus a todo lo que tú estás enseñando, a todo lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque es un respaldo, digamos, mucho más elevado cuando incluyes tus dones dentro de una enseñanza, dentro de una exhortación, pero que no sea por emoción, sino realmente un movimiento verdaderamente genuino. Ahora, el consejo es que te dediques a estas cosas, que te ocupes en ellas, para que tu progreso sea manifiesto a todos. Y esto es una gran verdad, porque si tú solamente te enfocas en guardar la palabra y en vivir, en cuidar tu conducta, tu amor, así, bueno, ahí quedaste, pero no vas más allá, no progresas. Tú necesitas
vivir siendo testimonio, pero también necesitas hacer la tarea del predicar, de llevar el mensaje. Y necesitas acompañarlo de tus dones, de tus revelaciones, de tus experiencias con el Padre. Solo así tú vas a ir poco a poco progresando. Y ese progreso va a ser manifiesto a todos. Porque se supone que eres una carta abierta, eres un libro abierto, donde realmente las personas están viendo lo que el Padre está haciendo en ti. Entonces, fíjate que aquí en el último verso dice: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Y te da este consejo porque ¿qué sucede? Hay una línea muy delgada entre el descuidar el don que está en ti y el sobreestimar el don que está en ti. Y usualmente cuando ya tú te conviertes en una persona que maneja las escrituras, que sabe cuáles son sus dones, que te has movido durante un tiempo sobre ello, probablemente quieras un poco más, pero no pagas el precio de la intimidad. Entonces te pones tú mismo a estimular, como hacen los falsos profetas, a estimular acciones, a estimular cosas que el Padre no te está poniendo, y empiezas a torcer la enseñanza. Empiezas a torcer las escrituras, empiezas a torcer tu don, empiezas a jugar con ello, y eso es algo muy, muy terrible del cual tú te tienes que cuidar. Miles de pastores hay en todas las redes sociales, porque vamos a hablar de redes sociales, que es el mayor alcance que tenemos actualmente, donde tú los ves jugando con demonios, poniendo cosas que no tienen nada que ver con la enseñanza de las escrituras. ¿Por qué? Porque sí, en algún momento comenzaron con un don, pero lo sobreestimaron de tal manera que se perdieron en el camino. ¿Por qué? Porque descuidaron la lectura de las escrituras, porque realmente descuidaron el hecho de exhortar y solamente se preocuparon en enseñar lo que ellos tenían, en lucir lo que ellos podían hacer, creyendo que su poder proviene de ellos, y resulta que no. Siempre ten presente que somos simples vasos, pero nosotros debemos y necesitamos mantener una disciplina. O sea, debemos ser realmente personas disciplinadas espiritualmente, que nosotros tengamos un orden, que ninguna de las cosas sea más grande que la otra, que el uso de tus dones no sea más grande que tu exhortación o que la lectura de tu palabra o que tu testimonio de vida, sino que todo tiene que ser disciplinado. Cada día de tu vida, trabajar en ti mismo para superarte en cuanto a fe, en cuanto a amor, en cuanto a obras, ¿verdad? También cada día superarte en el hecho de leer las escrituras con mayor entendimiento, tomando notas, resaltando las cosas importantes, que cada día de tu vida tú puedas sembrar en los corazones un mensaje, sea por audio, sea por donde sea, que tú tengas la capacidad o el llamado para hacerlo, y hacerlo, porque solamente persistiendo en todas estas cosas es que te vas a salvar, y no solamente a ti, sino a aquellos que te escuchan. Entonces no se trata solamente de guardarte o de predicar o de cuidar tu don. Se trata de que es un conjunto de cosas juntas que te hacen un vaso útil para poder hacer la obra del Padre en esta tierra. Necesitamos tener ese conjunto de cosas en nuestra vida activos completamente para nosotros poder ser eficientes, porque si no vamos a estar, como quien dice, cojeando de una pata, y no es la idea. Entonces hoy te invito a que tomes en cuenta todos estos consejos que Pablo le dio a Timoteo, y que leas todo, tanto Primera de Timoteo como Segunda de Timoteo, porque realmente son dos libros que están repletos de consejos muy sabios para aquellos que están de verdad dispuestos a agradar al Padre en su servicio. Y entiende que no solamente se trata de servir, o no solamente se trata de guardarte, se trata de una vida completa de dedicación y que abarca todas las áreas de tu vida. Por eso, antes de servir, tienes que rendirte completamente al Padre, rendir completamente todas tus áreas para que puedan ser perfeccionadas,
y solo así convertirte en esa vasija útil de uso honroso. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Shalom, shalom.